Gracias por esperarnos. Estamos en este programa de conversación Nuevas Miradas hoy día con un maestro, un gurú. Sí. Mi pensamiento, mi provocación, Sí. cuando yo miro esta experiencia de vida, es que hoy por hoy la escuela que marca tendencia a nivel mundial es la que yo personalmente defino como el enfoque lingüístico comunicacional, es decir, el lenguaje como constructor de la realidad, Cierto. como definición de lo que va a surgir en la vida. Sí. Y entonces cuando yo miro, después de haber estudiado diversos autores, desde Wittgenstein, que sé que también ha Sí. sido importante en tu vida, Heidegger y otros, yo me encuentro con que Alejandro Jodorowsky, cuando habla de la psicomagia, en el fondo lo que está hablando es cómo el lenguaje construye realidades y puede reconstruir y reconfigurar realidades. ¿Cómo es esto de la psicomagia, esto de la emoción involucrada? Sí, es para que te entiendan. Yo creo que hay público que puede no entender esto del lenguaje. Hay que saber que cada uno de nosotros con el lenguaje construye el mundo. Hace un mapa de la realidad, pero el mapa no es la realidad. En la semántica no aristotélica dicen, la palabra perro no muerde. El mapa no es la realidad. Entonces nosotros con el lenguaje vamos construyendo realidades. Entonces hay que aprender a hacer buenos mapas. Es decir, nuestro lenguaje hay que adecuarlo a la realidad. ¿Y qué pasa cuando uno adecúa su lenguaje a la realidad? Vienen los actos. Idea sin acción no es idea. Es solamente esperanza, ilusión. Idea avec acción, esa es una idea que vale. Entonces la psicomagia se libera del psicoanálisis freudiano, del psicoanálisis en general, porque es una terapia que cree que la palabra cura. Pero la palabra no cura, la palabra revela el camino para realizar actos. Y esa palabra y esa capacidad potencial de acción tiene que ver también con lo que yo he visto y percibo, me gustaría saber de tu boca, es una cierta capacidad también de hacer un mapa de la persona que está al frente, de ese otro que interactúa con uno. Cierto. Y uno como que decodifica ciertas cosas que están involucradas Cierto. a su vida. Pero hay un trabajo para hacer eso que es la no discriminación. Yo leyendo el tarot aprendí a no juzgar a nadie, sino que yo veo a las personas de forma objetiva, pero no juzgo. Para poder hacerse un mapa de la persona, por ejemplo, un mapa tuyo que tan amablemente conversas conmigo, no te puedo juzgar. No puedo decir es esto, es lo otro, nomás acá, emitir juicios. Tengo que oírte y ver qué es de útil lo que tú estás diciendo y qué es de verdadero, claro, si es verdad, pero no juzgar. Del yo hay que pasar al tú, del tú hay que pasar al nosotros y del nosotros hay que pasar al ellos, los otros países, el globo, y de ellos, del globo, hay que pasar a la unidad del cosmos. Porque el cosmos es una cosa única, unida, es una unidad. Entonces hay que llegar a la unidad. Somos cósmicos, no cómicos, ¿no? Cósmicos. Por momentos también No, algo vamos a de ser cómico. cómicos, claro. A mí me parece muy interesante y muy profundo ese alcance, porque efectivamente durante siglos, en realidad, la humanidad se desenvolvió en una lógica del yo, en una lógica del ego, que de tanto estar en el ego llegamos al egoísmo, al individualismo, ¿verdad? Sí. Y pareciera que la tendencia del mundo hoy es como un romper cadenas con ese ego y dejar emerger al otro como legítimo, como lo que es, y respetarlo en esa diversidad. Cierto. Claro, ¿me permites un paréntesis artístico? Sí, sí, sí. Bueno, si yo te capto, cuando tú hablas, eres un disfraz de mí mismo. Muchas gracias. ¿No es cierto? Yo me veo yo hablando, disfrazado de ti. Qué bonito, qué bonita analogía. Sí. Bueno, yo también debo declararle que le he dicho varias veces maestro, porque hay personas de las que admiro su trayectoria, de las que admiro su crecimiento, de las que admiro su desplegar. Y a propósito de este comentario, una de las cosas que a mí
me impresiona en las distintas dimensiones que conozco de Alejandro Jodorowsky es su permanente búsqueda por desplegar las alas, esa búsqueda por la libertad, por sentirse libre para empujar, para emprender, para aprender. Claro que uno cuando comienza despliega las alas y echa abajo paredes y hiere a personas y arma un escándalo. Pero luego cuando ya entras en la verdad, tú no puedes volar hiriendo a nadie. Se trata de volar sin herir, ¿no? Que tú seas libre no significa destrozar la vida de los otros, ¿no es cierto? Entras entonces en la comprensión, la conmiseración, en la delicadeza respecto al otro. A mí me gustaría un poquito más en profundidad conocer esto de la psicomagia. Psico, de psiquis, magia de algo que maravilla, que deja perplejo, que sorprende. Sí. ¿Qué rol juegan las emociones? ¿Qué rol juegan los sentimientos? ¿Y cómo el psicomago se aproxima a eso? Mira, la psicomagia es simplemente sacarte del retrato que tú tienes de ti mismo. Tú, la familia, la sociedad, la cultura, después tú mismo, tu ego te va dando un retrato de ti. Pero somos infinitos. Y me atrevería a decir hasta eternos. Si yo creyera en otras vidas, diría eternos, ¿no? Pero voy a dejar eso de lado. Somos infinitos. Entonces, la psicomagia te da soluciones que tú no puedes ver porque tú te estás viendo de cierta manera y te da opciones. Haz algo que nunca has hecho y ya vas a comenzar a sentirte mejor. Sal hoy a la calle y haz algo que nunca has hecho y te vas a sentir mejor. Pero positivo. Nunca la psicomagia te indica cosas negativas. Yo en mi libro cito un estudio de haiku, los pequeños poemas japoneses donde el discípulo le dice al maestro: mire, hice un poema, tengo una mariposa, le arranco las alas, he aquí un pimiento. El maestro le dice: no, 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 no. Tomo un pimiento, le agrego 2 alas, he aquí una mariposa. ¿Cierto? Entonces, siempre es una construcción o deconstrucción positiva. Positiva. Ahora, reitero el énfasis de qué rol juegan las emociones en esto de entender al otro de alguna manera. Es una emoción, ya me ha dicho, de inspiración positiva siempre, sí. Pero el individuo está lleno de huellas, de marcas de sus emociones. Simpatías, antipatías, atracciones y repulsiones del sexo, corazón, simpatías y antipatías, cerebro, juicios negativos o positivos. Entonces, si el cerebro es positivo, ¿no es cierto? Y el sexo es indiferente en el sentido de que solo acciona cuando encuentra a la persona adecuada para excitarse. Si no, es indiferente en el sentido de que es comprensivo, es creativo. Y el corazón entonces, sin juicio, va dando sus sentimientos y los deja salir, es la intuición. Si tienes la razón y la intuición, elige siempre el camino de la intuición, porque ese es el verdadero. La intuición es natural, es como la rama de un árbol. El cerebro es fabricado, es como una espada. Uno necesita fabricar su intelecto, su juicio. Lo va fabricando con la educación. Tienes que meter la espada en el sufrimiento y llegar a tus verdades. Pero es una espada corta. La emoción es como un fruto, una rama de un árbol, es un perfume. Entonces, uno se debe guiar por la intuición. Hay la mirada intelectual sobre una persona, tu traje, tu reloj, tus actividades, tu cargo, y una mirada intuitiva. ¿Quién eres tú como ser humano, no es cierto? ¿Qué hay en ti? Ahora, Alejandro Jodorowsky reconoce su mundo intelectual, esa etapa de interacciones que estimulan al ser humano. Sí. En Chile, en París, que es el espacio de mayor habitualidad. ¿Cómo es ese mundo? Bueno, yo te digo que mi patria son mis zapatos. Yo no estoy así maravillado con París, esa era una vieja cosa de 1920 casi, ya pasó. París está en decadencia, intelectual, artística, económica, es un viejo mundo. Entonces, llegas y admiras la ciudad, pero no creas que vas a encontrar lo que encuentras aquí. Es otra cosa, que esto está moviéndose, está creándose, está naciendo. Allá está agonizando. Alejandro Jodorowsky
se contagia de contacto o Alejandro Jodorowsky tiene impulsos, intuiciones, son ideas que surgen y que quiere empujar y que quiere explorar? ¿Qué mueve esa creatividad? Yo me prometí siempre, en todo momento, contestar lo que realmente siento, ¿no? Tú dices mucho Alejandro Jodorowsky. Yo no soy Alejandro Jodorowsky, esa es una máscara. Yo soy una entidad, soy una conciencia. ¿Entiendes? Y esta conciencia actúa como una totalidad, no actúa por partes. Yo no voy a actuar por un lado con la razón, por otro con la intuición, por otro con el deseo, por otro con la acción. Yo actúo como una totalidad. Cuando llego a filmar no sé lo que voy a hacer. Tú viste, de pronto se arma todo y sé lo que voy a hacer, como una totalidad, donde entra intuición, entra razonamiento, entra deseo, creatividad y entra necesidad. Las nuevas generaciones van aproximándose. De hecho, yo estuve mirando sus redes de Twitter, casi 500.000 personas lo siguen, pero hace pocas semanas estuve en Madrid y descubrí este Ojo de Oro, Alejandro Jodorowsky, Ojo de Oro. Sí. Y me sorprendió porque son efectivamente interacciones en las redes digitales, en las redes sociales, un superventa en este minuto en Europa. Y por cierto, el libro que le da su nombre y es la inspiración de la película que Alejandro Jodorowsky está filmando en Chile, que ya está en su etapa final, lo hizo principalmente en Tocopilla con una colaboración mágica. Yo doy testimonio de hecho. Prácticamente la comunidad entera de Tocopilla era su set y sus actores, sus extras que participaron. Realmente una experiencia maravillosa. Esa fuerza de Alejandro respecto de sus convicciones, respecto de sus sueños, de sus anhelos, esa persecución permanente, sin rendición y sin descanso, ¿es una fuerza, es un motor que inspira en el hacer? Sí, claro. Esa fuerza que tú llamas es porque muy temprano, justamente cuando partí de Chile a los 23 años, me di cuenta que yo iba a morir, que las calles iban a morir, que las estrellas que estaba viendo iban a desaparecer, que el universo entero no dura, todo va desapareciendo. Entonces dije, tengo un lapso de vida, ahora la voy a vivir lo más intensamente posible, no en la autodestrucción de las drogas, de los excesos, sino en la construcción la voy a vivir, para aprovechar este regalo inmenso que se me hace de haber nacido. Si me preguntan qué consejo daría a los jóvenes, yo diría, mira, piensa en la tierra. La tierra en la que estamos no es la tierra que hemos recibido en herencia de nuestros padres, es la tierra que le estamos pidiendo prestada a nuestros hijos. La tierra es de los que vienen, no de los que fueron, ni los de hoy. Entonces, si tú sabes, joven, que la tierra es tuya, entonces trátala como una cosa tuya, como un familiar querido. Quiere al planeta, quiere a la tierra, ayúdala a crecer, no la envenenes. ¿Y cómo la envenenas? Siendo mediocre, votando por quien no debes, haciendo acciones, destruyéndote. Constrúyete. Si te construyes, ayudas al planeta. O sea, tú eres la ayuda que el planeta tiene. ¿Y cómo el planeta va a crecer? Si tú desarrollas tu conciencia. Somos dadores de conciencia, somos sembradores de conciencia. Somos sembradores. ¿Qué es sembrar la conciencia? Es abrir los límites para que el ser humano llegue a ser la maravilla que ya es. Esas palabras convergen con una frase que yo recogí: la obra más grande de una persona o de un artista es fabricarse un alma. Cierto. Yo creo que me gustó mucho leer un gurú que se llamaba Gurdjieff. Gurdjieff me abrió muchos campos y uno de ellos dijo, el hombre no nace con un alma, nace con una semilla de alma. Y su deber es hacerla crecer esa semilla para tener un alma. Si no hace crecer su alma, muere como un perro y vive como un cerdo. Claro que los perros viven bien, ¿no? Pero él quizás no amaba a los perros, porque yo en eso estoy. Vive mal
No, y muere mal, dice. Pobres cerdos, también tienen algo que tienen un valor, ¿no es cierto? Los artistas tienen hijos en distintas dimensiones. Y una dimensión son las obras. Hay muchas creaciones, muchas criaturas en los libros. Pero yo quisiera preguntar, a propósito de Gurdjieff, ¿qué es la montaña sagrada? Mi película, La montaña sagrada. Yo leí un libro de un discípulo de Gurdjieff, de Domal, que se llama El monte análogo, que nunca terminó. Es un grupo de personajes que buscan la verdad, guiados por un maestro, y que trepan una montaña porque parece que en esta montaña está la verdad. Claro que Domal nunca terminó el librito, y cuando yo lo quise hacer, la familia prohibió que el librito se filmara. Entonces dije, bueno, pues si no me dan, me doy. Entonces yo voy a hacer una montaña, yo voy a inventar una historia. Inventé la montaña sagrada, un grupo de diferentes personajes millonarios, poderosos, que se desprenden de sus riquezas, de sus poderes, y parten hacia una montaña porque en ella está el secreto de la inmortalidad. Entonces la búsqueda de la inmortalidad. Para al final darse cuenta que la inmortalidad es una ilusión, un cuento de hadas, y que hay que vivir el presente. Cada segundo que vives es eterno. Y la santa sangre. Eso fue otra cosa. Santa sangre, yo ya había salido de la búsqueda metafísica y andaba en la búsqueda psicológica. Y entonces me propusieron una película de terror y yo la cambié y hice Santa Sangre, que es el impacto que recibe un niño por los problemas de sus padres. Entonces él se tiene que liberar de esos problemas. Como nosotros, si venimos de una sociedad que tiene una moral del siglo XIX y que no ha pasado al siglo XXI, nuestros hijos van a vivir como en el siglo XIX y van a sufrir atrozmente. Tenemos que vivir como seres del siglo XXI. ¿Y el topo? El topo, en esa época yo tenía un maestro, Eiji Takata, japonés, que había llegado a México, estaba estudiando el budismo zen, que es la búsqueda de la vacuidad. Entonces yo le dije al maestro, bueno, mente vacía, realización. Me dijo, idiota, mente vacía, corazón lleno. Y entonces sí me gustó. Y entonces yo apliqué toda la enseñanza zen, del descubrimiento de sí mismo, la meditación, al topo, a una película de cowboys, para poder vencer al cine americano. A mí me llama la atención porque veo rasgos siempre biográficos, autobiográficos en estas creaciones, pero además el simbolismo con una potencia, con una claridad que se expresa en figuras geométricas, en números, en el ojo presente, en fin, en tantas manifestaciones. Es que ese es el arte, pues. Usted va a trabajar con ideas, ¿no es cierto?, con palabras, porque eso es el arte suyo, es un arte político. Yo no soy político, yo creo en la reevolución poética. Yo estoy en la poesía, no en la política. Entonces, mi lenguaje son los símbolos, los colores, la búsqueda esencial de la belleza. Y hay algo más, porque ese anclaje en el tarot no es menor. Allí tiene que haber un simbolismo también, un significado. Claro. Mira, cuando tú quieres algo tienes que vivir con eso. Yo siempre ando con un tarot, ¿ves tú? No es exageración. Este tarot, al comienzo lo estudié de lejano porque eran copias del tarot. Después me encontré con el impresor, el descendiente de los impresores, y restauré el tarot de Marsella y logré ponerlo tal como era en el siglo XIV, en 1400, no el siglo XIV, 1400. O sea que en el tarot primero lo estudié y luego entré dentro y después me convertí en tarot. Les parece raro, ¿no? El samurái que trabaja con la espada forja su espada, pero después él es la espada es su alma. Hay una capacidad de vincular a la persona con esas imágenes se vinculan con la... ¿Qué hay allí? Dígame usted un número entre 1 y 22. Es el 7. Pues es perfecto, es el carro, es el conquistador, acción en el mundo.
¿Ve? Usted Hay tiene, simbolismos, significados claro, en cada significa, es acción en el mundo. A usted va en un carro, el carro va siguiendo el movimiento del planeta y usted ni siquiera dirige los caballos lo llevan. Alejandro Jodorowsky, el chileno que mueve mundos, ¿cómo mira a su país? ¿Cómo mira en la distancia este Chile que hemos podido reencontrarnos? Yo llegué 40 años después, me fui en el 53, llegué 40 años después. Y lo primero que hice, anduve por las calles donde está el Bosco, ahí donde está la iglesia de San Francisco, y cuando andaba, con las plantas de mis pies iba acariciando la calle. Sentía el deseo de acariciar la calle en mis pasos. ¿Ves tú? Yo digo, ser tan libre como el viento conservando una raíz. No puedes ser libre si no conservas una raíz. Entonces para mí Chile es mi raíz. Yo soy libre, soy global, pero aquí nací, aquí me formé, aquí pasé los mejores años de mi juventud. Fue increíble con lo bien que lo pasé. Entonces tengo una unión psicológica, mágica, profunda con esto. Si no tuvieras esa relación, nunca hubiera venido a hacer esta entrevista. Y en esa Mira dónde estoy, por Dios. En un lugar de historia muy bonita. Entonces, por eso, es para mí un gran placer estar aquí. Es puro placer. Y volví. La danza de la realidad, sí, es un volver a decodificar, a reconstruir elementos que nutren el alma. A mí, en nuestra conversación yo comentaba que veía algo así como un cierto enfoque ontológico, un reencuentro con el ser para potenciar el ser. Es como, no sé, yo siento como que es una revisión para pararse de nuevo frente a eventuales desafíos futuros. Claro, yo limpio el pasado. Sí, en Tocopilla, mi padre tenía una tienda, Casa Ucrania, al lado del edificio bombero y se quemó. Yo llegué a Tocopilla ahora y reconstruí la casa tal como era. Y ahí se quedó porque el alcalde me pidió que la dejara, ahí se va a quedar. Reconstruí la casa para la película, es decir, empecé a limpiar el pasado, embellecí la calle donde yo pasaba, el cine que estaba destruido, lo rehice, le puse una fachada bellísima, ¿no es cierto? Es decir, fui hacia mi pasado y lo coloreé, lo puse en pie, hice de mi padre un mito positivo, limpié el sufrimiento. Este país vive en la desconfianza. Limpiarse del sufrimiento, limpiarse de esas cargas negativas, ¿es importante en la vida? Es importantísimo. Y no solamente tú, tu familia. Quien actúa de mi padre, que se llamaba Jaime, es mi hijo Brontis. Él hace de mi padre, o sea, él actúa de su abuelo. Y educa a un niñito chiquito que me representa, educa a su propio padre. Y entonces entre dos de mis hijos actuaron, mi mujer hizo los trajes, hice que toda la familia participara en esta labor de limpieza. Hacer una película como lo que yo vi de Alejandro Jodorowsky, son 70 personas que se movilizan de distintos lugares del mundo. Técnicos. Técnicos, claro, ni hablar de los actores y los extras, que son en realidad muchísimos, miles en realidad. Pero no es el punto que quería marcar. En perspectiva, Alejandro Jodorowsky, el hombre bueno, el hombre noble, el hombre, el ser humano, ¿cómo le gustaría que su país le recordara? ¿Cómo le gustaría sentirse vinculado con las nuevas generaciones que preguntan cuál es la herencia emocional, intelectual? ¿Qué le regala a las generaciones chilenas? Mira, yo empecé a hacer Twitter y cada día doy 15 frases que regalo porque ya ni las copio, las doy. Y que se disuelvan en la mente colectiva. Doy lo mejor de mí, pero lo regalo, que se disuelvan. Yo no sé si quiero que me recuerden, no me interesa. Me marcó mucho la historia de un hombre que en Estados Unidos fue lanzando semillas por todo Estados Unidos y Estados Unidos se llenó de manzanos, crecieron árboles de manzana. Yo quisiera sembrar, no me importa que se acuerden de mí, lo que me importa es que coman las manzanas. Y en esa lógica de las manzanas, ¿cuáles son los frutos emocionales que más importancia le asigna, Alejandro, en esta convivencia en la humanidad contemporánea, con tanta incertidumbre, con tanta cosa líquida, con tantos temores, con tantas
tanta falta de confianza unos con otros? Mira, el mundo tiene un sistema que no va bien todavía. Estamos en problemas graves, estamos en una crisis porque el sistema que tenemos pertenece a otros siglos, ya no pertenece a este siglo. Entonces, estas grandes ciudades ya no pertenecen a nuestro siglo, ya no son. El sistema económico ya no es lo que es. Todo está doloroso y todo está en crisis. Entonces lo único que uno desea es que esta crisis se termine y que recuperemos lo humano. Cuando tú ves esos enormes edificios sin ventanas que se elevan, no para habitar, sino para teclear, con aire acondicionado, como negando que la atmósfera pueda ser pura un día. ¿Entiendes tú? Eso tendrá que cambiar obligatoriamente. Las nuevas generaciones, mediante una mutación, lo cambiarán. Sin violencia, cambiará por necesidad. Y Alejandro Jodorowsky está conversando con las mamás de Chile. Bueno. ¿Qué mensaje, qué conversación, qué provocación uno le puede hacer a las madres de los niños de este país? No tengan más hijos por cesárea. Las cesáreas son innecesarias. Es un crimen científico actual. Hay que parir a los hijos naturalmente. Cesárea solo cuando hay un grave problema. Yo considero que un médico que hace cesáreas inútiles debe ir preso, porque arruina a la humanidad. Luego, cuando uno hace los hijos, también hay que hacerlos para el mundo, no solo para uno. Hay que sostener al nene no apretándolo y no alejándolo, sino teniéndolo calmadamente, normalmente, en nuestro seno, hasta que crezcan y puedan ser ellos. Amor sin posesión. Eso es. Y un padre... natural. Y un padre presencia. ¿Y un padre qué le diría a esos miles de padres que nos están mirando? Estamos plagados de padres ausentes. Padre presente. Porque la ausencia de padre provoca tiranos más tarde. ¿Entienden? Hay que estar presente. Y a todos esos hijos. El progreso más importante del alma es el reconocimiento de la responsabilidad. Yo soy responsable de los hijos que hago. Padre. ¿Y los hijos? Los hijos, la responsabilidad del niño es crecer. Ya, déjate de ser un niño perenne. Crece. Si no sabes algo, estudia. Estúdiate. Desarróllate. Libérate. Y la relación de ese individuo que no está solo, que no es el ego, sino que es un nosotros. El ser esencial, sí. A ese individuo que nos está mirando desde distintos lugares de latitud y longitud, ¿qué le podríamos comentar? Mira, tienes que tener, tú que me escuchas, la absoluta seguridad de que no eres quien crees que eres. Eres mucho más. En todo esto que hemos hablado, ¿qué es la felicidad? Felicidad es trabajar en lo que te gusta. Y felicidad mayor es trabajar en lo que te gusta con la persona que amas. Maestro, que sea muy feliz. Muchas gracias. Yo he sido muy feliz con esta conversación y seguro que le hemos llevado felicidad a muchas personas que nos van a ver. Qué delicia. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta luego. A usted nos volvemos a encontrar en esta nueva mirada que proponemos en esta conversación cariñosa, franca, amorosa, una conversación para compartir con los que uno quiere y respeta. Hasta pronto.